Hermanos, vamos a comenzar hoy con nuestra lectura de la palabra del Señor. Vamos a buscarse que el Señor nos ilumine y nos hable y que hoy salgamos llenos de su palabra, lo que necesitamos para nuestra vida. Les voy a pedir que vayan buscando en sus Biblias, primera de Pedro 5, 8 y 9. Y mientras lo van buscando en sus Biblias, vamos a dar gracias al Señor. Padre, gracias Señor en esta noche por permitirnos estudiar tu palabra, por permitirnos Señor tu rostro, que aprender más de ti Señor. Háblanos hoy a nuestro corazón. Con tu Santo Espíritu toma el control de nuestro corazón y nuestra mente Señor. Llénanos de tu sabiduría y de tu palabra, que hoy cada uno de nosotros salga transformado Señor. Por medio de tu Santo Espíritu, que haya un renuevo en nuestra vida. Que seamos convertidos, Señor, más la imagen de tu Hijo, aquel que vino a este mundo, Señor, que se despojó de toda su gloria para caminar entre nosotros y sufrir una muerte, Señor, en la cruz, para pagar el precio de nuestros pecados. No lo merecíamos, pero Él nos amó primero y por amor, por un amor que no podemos comprender, se sacrificó. Y por ese sacrificio hoy podemos estar aquí reunidos, clamar Abba Padre y unirnos en uno por medio de su Santo Espíritu. Háblanos, Señor, en esta noche. Muéstranos tu misericordia y te damos gracias, Señor. Gracias, gracias por todo lo que haces, aún a pesar de nosotros mismos. Gracias, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hablar hoy, el tema que les quiero hablar es el Señor en mi corazón, algo que ha andado dando vueltas en mi mente, porque he hablado, no sé, hablo con otros hermanos, y muchas veces me manifiestan o hablan de su situación y del diablo como si no tuvieran perfectamente claro que tenemos un enemigo real, ¿cierto? Es como que fuera un enemigo menor que no tiene mucha injerencia, creen que por medio de la protección del Señor entonces no puede tener ningún acceso a nosotros y que lo ignoran, a veces lo menosprecian, a veces hasta lo disminuyen, ¿no es cierto?, en su mente y en su hablar. Si bien la Biblia nos enseña que está vencido y que Dios nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, eso hace que nos descuidemos, que bajemos nuestro orden y que no entendamos a veces que tenemos un enemigo real. De eso quiero hablar, tomar conciencia de que hay un enemigo real, que está permanentemente buscando la manera de afectarnos. ¿Sí? Aquí dice en primera de Pedro 5:8, vamos a leer la bendita palabra del Señor. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Miren, esta palabra nos está mostrando que tenemos un adversario. Un adversario, no es un adversario menor, no es un adversario, porque está como león rugiente, dando vueltas, buscando de qué manera afectarnos. ¿Qué es lo que busca este diablo, este león rugiente? Lo primero que quiero que analicemos es el contexto, porque aquí la palabra adversario, que estoy marcando en la Biblia, viene traducida del griego antidicos, antídicos en realidad, con acento en la E, antídicos, que quiere decir oponente, en pleito judicial. O sea, a ver, si yo tengo un pleito judicial, alguien me demanda, yo demando a alguien, tengo un oponente, es real, existe, está ahí, no es un fantasma, y va a ejercer acciones. No es alguien que está distinto, que es alguien que no puede hacer nada en mi contra.
Nos está avisando que está ahí y que va a actuar. Después habla, está traducido Satanás como el archienemigo. ¿Sí? O sea, esta palabra adversario quiere decir archienemigo. O sea que es más que un enemigo, es un archienemigo, que está empeñado en enfrentarme, ¿sí? Que me va a buscar, que está obsesionado con enfrentarme. Eso es lo que quisiera decir la palabra archienemigo. Y está ahí buscando la manera. ¿Y qué busca hacer el diablo en mi vida? Apartarme de Dios. Primero y principal, apartarme de Dios. Que actúe por mi propia cuenta, que no obedezca, que no busque la voluntad de Dios. Y que además que caiga en enfrentarme a Dios. ¿Cómo me enfrento a Dios? Pecando. Pecado quiere decir apartarme de Dios, o sea, quiere enfrentarme con Dios. De tal manera, llevarme, alejarme tanto de Dios, que pierda mis bendiciones y si es posible que pierda hasta mi propia salvación. ¿Cierto? Amén. Entonces acuérdense de eso, es un adversario real, está ahí, es un enemigo real, no es ficticio. Va a obrar, va a actuar. Cuando yo lo vaya a enfrentar, y todos los días me va a venir a enfrentar, y cuando yo lo vaya a enfrentar, él va a actuar y tiene una bolsa repleta de estrategias. ¿Mm? Es sabio, no es un enemigo menor, ¿no? Si bien está vencido desde el punto de vista espiritual, aún tiene muchas estrategias para lograr su objetivo. ¿Sí? Y también, por otro lado, a mi Señor Jesús, el cual me ha salvado, me ha llenado de su presencia, el cual también quiere cumplir su objetivo, su propósito en el vida. Pero está este enemigo que va a intentar por todos los medios, ¿m? Va a tratar de apartarme, de lograr que Dios no pueda cumplir su propósito en mi vida. Ahora Juan, amén hermanos, a ver si nos entendemos, Juan 10:10. Juan 10:10 dice, el ladrón, estoy diciendo el ladrón. ¿Mm? ¿Quién es el ladrón aquí? ¿De quién está hablando? ¿Mm? ¿Quién es el que quiere robar, el que nos quiere destruir? ¿No es cierto? Dice que el ladrón, el diablo, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y Jesús nos advierte, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Nos está advirtiendo muy claro, hay un ladrón. Es este enemigo del cual estamos hablando. Es real, existe. No es ficticio, está ahí, como león rugiente. ¿Y qué quiere hacer? Hurtar, matar y destruir. O sea, fíjense el caminito que quiere seguir, hurtar. ¿Por qué no dice robo, dice hurtar aquí, ¿no? La traducción está bien en Reina Valera, porque desde el punto de vista jurídico, la diferencia entre robar y hurtar es que medie violencia. O sea, un robo, para ser considerado robo, tiene que haber habido violencia. Por ejemplo, si a mí me apuntan con una pistola y me roban, eso es robo, porque hubo violencia. Pero si yo dejo la llave de mi carro dentro del carro y la puerta abierta y alguien viene y se lleva mi carro, eso es hurto. ¿Por qué? Porque aprovechó la oportunidad del ladrón que yo le di para que sin violencia, casi con mi consentimiento, se llevara mi carro. Entonces aquí habla primeramente de hurtar. ¿Por qué habla de hurtar? Porque el diablo está buscando engañarme. Él es padre de toda mentira, padre de todo engaño. Engañarme de tal manera de que yo colabore con ese robo. Él me quiere robar mi bendición. Él quiere robar lo que Dios me quiere dar. Pero no va a ser por la fuerza, no va a forzar. No hay un robo, hay un hurto. Él va a buscar que de mi propia concupiscencia, engañándome, como hizo la serpiente con Eva en el paraíso. ¿Sí?
le dijo que lo que Dios le había dicho era mentira, que no iba a morir si comía la manzana, si comía, bueno, el fruto del árbol. Y de esa manera la convenció. ¿Qué hizo? Le hurtó su vida, la mató por medio de hurto, porque no la forzó. No le metió la manzana en la boca por la fuerza, el fruto del árbol por la fuerza en su boca. La convenció que de su propia voluntad tomara el fruto. Le hurtó su vida. Y al lograr este hurto, la mató. Entonces cumplió su segundo objetivo, matar. La mató. O sea, ahí perdió lo que era un cuerpo glorificado y tener una vida eterna en abundancia, viviendo en el paraíso, ¿no es cierto? Y luego pasó, logró el último de los objetivos, que es, lo destruyó, a Adán y Eva, porque fueron expulsados del paraíso, perdieron todos los beneficios, todas las bendiciones que Dios le había dado, y tuvieron que salir a luchar en la vida por sus propios medios, ¿no es cierto? Y aquí está diciendo muy clarito que Jesús vino para que tengamos vida y en abundancia, como tenían Adán y Eva en el paraíso, vida y en abundancia. Y nuestro enemigo, por todos los medios, y con toda sabiduría, por ser un ángel de luz y por tener tantos años, nos quiere robar, nos quiere hurtar, necesita nuestra colaboración para poder lograr su objetivo. ¿Por qué? Porque tenemos una voluntad que Dios nos ha dado. Y Él tiene que doblegar esa voluntad para que nosotros colaboremos con Él. Pero el problema es que la gente lo hace, me preocupo más que nada por los que tienen el Espíritu de Dios, por los hijos de Dios, porque lo hacen por falta de conocimiento, por ignorancia, por descuido, porque se piensan que el ser hijo de Dios es como ya soy hijo de Dios, también puedo hacer mis cositas que a Dios no le agradan, ¿no? Dios es tan bueno que me va a perdonar. Pero Dios dice que el mundo no se maneja de esa manera. El Señor nos enseña en su palabra que en esta vida, ¿no es cierto?, solo hay dos tipos de personas. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los que han aceptado a Cristo y Cristo los ha hecho hijos, o sea, los ha hecho hijos de Dios, y los que no han aceptado a Cristo y que entonces siguen a merced del mundo, ¿no? Que no tienen esa voluntad que Dios les ha dado para obedecer. Miren, vamos a leer rapidito Primera de Juan 3:10. Primera de Juan 10. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Fíjense, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay otro, no hay un tercero, no hay como ahora que inventan sexos adicionales, no. O hay hijos o hijos del diablo. No hay en el medio gente. Hay o unos u otros. Y dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Pero cuidado, no se confundan con estas palabras que dice el Señor, porque todo aquel que no hace justicia. El problema es que hay mucha gente que dice, yo hago justicia, pero es la justicia de mi propio parecer. No estoy bajo la voluntad de Dios, haciendo la obra de Dios. A veces hay hasta cristianos que dicen, sí, yo hago la voluntad de Dios, leo su palabra y hago lo que está bien según su palabra. Pero están dentro de su voluntad, lo hacen cuando y como Dios quiere, o lo hacen como a ellos les parece. Hay una gran diferencia en este punto. Y gran parte de los que lo hacen justicia, según Biblia, pero cuando a ellos, según su voluntad les parece, son aquellos que están engañados por el diablo, no han entendido completamente a seguir la voz de Dios y la voluntad de Dios, a buscar su voluntad y obrar su voluntad. Y hay muchos hijos de Dios que a veces sí y a veces no. ¿Cómo podemos ubicar en el plano de Dios aquellos que a veces sí y a veces no, cuando Dios dice que hay hijos de Dios o hijos del diablo nada más?
sea, están los que hacen su voluntad y los que no. No están los más o menos por ahí incluidos en su palabra. Si alguno de ustedes encuentra el más o menos en su palabra, por favor me lo hacen saber. Si su palabra contempla que los hijos de Dios pueden pecar, pero son redarguidos por el Espíritu y se arrepienten y corrigen su caminar. Y cuando no lo hacen, es Dios quien los corrige. Las correcciones duelen mucho porque todo lo que hagamos por error, fuera de la voluntad de Dios, tiene un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Amén. Fíjense cómo lo define Dios en Mateo 13, Mateo 13, 37 y 39. Amén. Mateo 13, 37. Aquí les está explicando a sus discípulos la parábola del trigo y la cizaña. Amén. Él había explicado que había un campo que daba trigo, pero que de golpe vienen los sembradores a decirle al dueño del campo que alguien plantó cizaña junto con el trigo. ¿Qué hacían, no? Entonces aquí él le explica. Dice, respondiendo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña, hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de y allí será el lloro y crujir de dientes. Amén. Fíjense lo que habla aquí el Señor, cómo lo explica, ¿no es cierto? El mundo es un campo para sembrar y Él siembra la buena semilla. Nacen sus hijos de la buena semilla, pero el diablo, el enemigo, hay un enemigo, aquí está el enemigo, es el diablo. Viene y siembra cizaña. Ya hemos hablado varias veces que la cizaña se ve igual que el trigo. Es muy difícil diferenciarla. Y así pasa en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones y en este mundo. De mucha gente que viene y dice, yo creo en Dios, soy hijo de Dios. Pero no es trigo. ¿Cuál es la diferencia entre la cizaña y el trigo? Que el trigo, cuando crece, da frutos y se inclina por el peso de los frutos así. En cambio, la cizaña no da fruto. Entonces queda paradita. Y ahí ya se reconoce, porque uno ve el campo donde todo el trigo está doblado y la cizaña está recta. Pero, como dice el Señor aquí, si uno quiere cortar la cizaña, posiblemente también corte lo bueno. Entonces el Señor enseña en su palabra que deben de crecer juntos. Entonces vamos a encontrar en el reino, en este reino de Dios, al enemigo mezclado con el trigo. Y nos advierte, Señor, y hay que dejar que crezcan juntos. Hay que dejarlos. El buen hijo de Dios, el que hace su voluntad, sabrá distinguir porque por sus frutos lo conoce. Fíjense hasta dónde llega el enemigo en su engaño. A meter entre nosotros mismos a sus hijos, a los que no le obedecen a Dios. Yo he tenido experiencias en las iglesias de este tipo. De gente que dice, amén, amén, gloria a Dios, pero no ama a su hermano. Y a veces a los hermanos para sus propios hijos. Esa es la cizaña. Y al final del siglo Dios las va a separar. ¿Sí? Pero miren, ¿y cuál es la diferencia, no es cierto? Que no aman a sus hermanos y no dan fruto. Ahí es donde se pueden reconocer, ¿cierto? Entonces, vamos a leer también, vamos a quedarnos en Mateo, vamos a subir un poquito, 6, número 24, Mateo 6, 24 dice,
Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y yo aquí agregaría, no se puede servir a Dios y al mundo. O servimos al mundo o servimos a Dios, porque alguno de los dos nos va a arrastrar y nos va a arrastrar del otro. Porque no se puede amar, porque dice, o estimará al uno y menospreciará al otro. En algún momento vamos a estar viviendo más para uno que para el otro. ¿Sí? ¿Y quién es el que está tratando de que vivamos más para el mundo y que menospreciemos sin darnos cuenta a Dios, al mundo, si vamos a su propósito? Pero acuérdense, no se puede servir a dos señores, no podemos. No hay medios cristianos o cristianos de a tiempo. Conozco mucha gente que de lunes a viernes vive para el mundo totalmente, ni se acuerda, y los domingos desempolva su Biblia para ir a la iglesia. Entonces, eso se hacen llamar cristianos. Pero no lo son, hermanos. Lamentablemente no se puede servir a dos señores. Ahora, yo tengo que estar en el mundo si tengo que trabajar en el mundo, pero la cuestión es, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy sirviendo a Dios en mi trabajo? ¿Soy trigo o soy cizaña en ese trabajo, en ese andar diario? Miren, vamos a seguir viendo un poquito este tema de que tenemos un enemigo real y qué quiere hacer en nuestra vida. No sé si se va comprendiendo. Es un tema delicado, es un tema que tenemos que tener presente, porque si empezamos a dudar que tenemos un enemigo real y que nos está permanentemente buscando como león rugiente para devorarnos, vamos a bajar los brazos y vamos a ser seducidos por él. ¿Ven? Entonces, como les decía, vamos a ir ahora a Hechos 13, del 5 al 12. Fíjense lo que le pasa a Pablo. Vamos a leer varios versículos, ¿no? Pablo llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, llegaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús. Fíjense este personaje, ¿eh? Un mago, falso profeta llamado Barjesús. O sea, profesaba ser judío y ser del pueblo escogido de Dios. Llamaba Barjesús. Pero ¿qué dice aquí la palabra? Que era un falso profeta. ¿Tenemos hoy entre nosotros falsos profetas? Amén. Y cuidado, es muy punto, ¿eh? Hay muchos pastores, predicadores, que mezclan en su enseñanza cosas del mundo. Miren, la primera alerta que tienen que tener cuando escuchen a un predicador es, cuando se predica la palabra del Señor, la palabra es suficiente y completa para explicarse y para explicar lo que estamos haciendo nosotros, la palabra para explicar lo que Dios nos quiere decir. Pero hay muchos predicadores, pastores, que utilizan el mundo para tratar de explicar la palabra. ¿Sí? Como ustedes verán lo que está aconteciendo ahora en tal lugar del mundo, ahí se comprueba la palabra. No, la palabra de Dios no necesita el mundo para comprobar. Ese predicador, ¿sí?, está haciendo que la gente doble su cabeza a mirar al mundo para interpretar la palabra de Dios. Es uno de los grandes engaños de nuestro enemigo. Tratar de mirar al mundo para entender la palabra de Dios. Amén. Si bien la palabra se demuestra a través de las maravillas que Dios creó, los cielos y la tierra, todas las maravillas que en eso hay muestran la grandeza y la gloria de nuestro Señor. La actualidad del mundo que pasa por los hombres no muestra nada del Señor. La palabra se demuestra a sí mismo. Cuidado, ahí tienen una señal de cuando estén entrando en este punto, ¿no? Cuando se encuentren con un falso profeta. Dice después en el 13:8, volvemos a su palabra, pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, ¿sí? Jesús se traducía como Elimás.
procurando apartar al procónsul, ¿sí? Perdón, me salté un artículo que dice que estaba el procónsul Sergio Paulo, un romano, varón prudente, y llamando a Bernabé y a Saulo, a los apóstoles, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía a la palabra de Dios Elimás el mago, procurando apartar de la fe al procónsul, y esta es la actividad principal del diablo, tratando de apartar de aquel que quiere oír la palabra de Dios. Miren cómo existe el enemigo, cómo está dando vueltas como león rugiente. Aquí, ese león rugiente tratando de destruir se llamaba Elimás el mago. Y decía que era judío y profeta. Falso, obviamente. Ahora, ¿qué pasa con Pablo? Aquí llamado todavía Saulo, en el 13:9 dice, entonces Saulo, ¿quién es Pablo? Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Mm? Después también le dice en el 13:11 más adelante, que ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, quien le condujese de la mano, quedó ciego por la actitud de Dios. Nosotros en nuestra vida a veces nos preguntamos, ¿no es cierto?, ¿por qué las cosas salen como salen? La voluntad de Dios no se cumple, las bendiciones de Dios no me llegan. Bueno, aquí Pablo, lleno de todo el Espíritu Santo, supo reconocer, como alguna Jesús lo miró a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres de tropezar. Aquí, lleno del Espíritu Santo, tuvo el discernimiento para ver quién estaba controlando a este falso profeta. ¿Cierto? Y le profetizó por medio del Espíritu Santo que era lo que a él le iba a pasar. ¿Cuántas cosas nos podrán pasar a nosotros por desobedecer al Señor? Por a veces, por ignorancia, por desconocimiento, por flojera, ser utilizados por el diablo para hacer tropezar a otros. ¿Es posible que haga tropezar a otro? Lo anuncia la Biblia, dice, más le valiera a cualquiera de estos atarse una piedra de molino al cuello y tirarla al mar antes que hacer tropezar a uno de estos pequeños. ¿Puede un hijo de Dios hacer tropezar a un hijo de Dios? Pues sí. Sí, pues. Y la advertencia es enorme, dice, cuidado, más le vale tirarse al fondo del mar con una piedrotota grande y hacer tropezar a otro de los pequeños. Amén. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿No es cierto? Estamos siendo acechados. ¿Qué trata de hacer el diablo? Robarnos. Robarnos nuestras bendiciones, robarnos nuestra vida. Y es real, es un enemigo real que sí existe, que sí está ahí. No porque no lo veamos no existe. Sí está, sí obra en nuestras vidas. Puede llevarnos al punto de apartarnos el Dios, que en vez de tratar de destruir la obra de Dios en nuestra vida y utilizarnos para sus propósitos, una vez apartados de la voluntad de Dios. Dejamos de buscar la voluntad de Dios, vamos a poder ser utilizados. Pero también hay un mundo lleno de cizaña, que son los hijos del diablo, aquellos que han rechazado a Jesús, que han decidido no aceptarlo. Nosotros lo tenemos en nuestra vida, en nuestras iglesias, nos vienen acompañando en nuestro caminar por esta vida y parecen llenos de esperanza, están guiados, y de golpe un día se dan vuelta y se vuelven contra nosotros, como ese león rugiente. Acuérdense, hermanos, que no hay intermedios, no hay gente en el mundo de buena voluntad y que aunque no acepte al Señor, hace la voluntad de Dios, ¿no? O son hijos de uno o son hijos del otro. Y no nos asombremos el día que esa persona se da vuelta y que el diablo la utiliza en nuestra misma cosa. Algunos que como yo ya tienen muchos años caminando sobre esto, seguro que han tenido experiencias con gente que se declara firmemente
no ser cristiano, gente que declara no obedecer a Dios y todavía peor gente que declara obedecer a Dios y hasta están en las iglesias. Que se han un día vuelto en nuestra contra y no entendemos qué le pasó a esta persona, cómo fue. Entiéndalo. Y este enemigo va a utilizar todos los medios que estén a su disposición para robar, matar y destruir, para tratar de cumplir con su propósito de apartarnos de Dios, de que seamos útiles a sus propósitos y no a los propósitos de Dios. Y nosotros somos, ¿cómo les voy a decir? Somos débiles, no quiero usar esa palabra, somos propensos a caer en los engaños, porque es muy astuto. No solo es real, es muy astuto. ¿Amén? Y vamos a ver rápido para ir terminando en Efesios 6, 11. Efesios 6, 11 dice, miren la aclaración que hace Pablo aquí, el ejemplo que usa, ¿no? Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que estéis firmes contra las acechanzas del diablo. Él tratando de enseñar que el diablo es real, que sí existe, es un problema desde el primer siglo, desde el principio de los tiempos. Y todos los grandes hombres de Dios, los padres de la iglesia, han trabajado mucho en este tema de explicarle hasta los hijos de Dios que el diablo existe, es real, y es poderoso y tiene muchas herramientas para engañarnos y torcer nuestros caminos. Entonces aquí Pablo le decía, comparando a un soldado romano, ¿sí? Porque luego describe todas las partes de la armadura de Dios, pero quiere decir, vestidos de toda armadura de Dios, o sea, estad siempre listos para la batalla, siempre, porque este enemigo va a presentar batalla todos los días de nuestra vida. Sí, tenemos que pelear una batalla. Y esa batalla se pelea en nuestra mente. El enemigo trata de engañarnos, de desviarnos, de hacernos pensar que la voluntad de Dios es lo que nosotros hacemos, que es nuestra propia voluntad, no la de Dios. Y somos muy propensos a caer en estas trampas, ¿no es cierto? Porque dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas de él. O sea, cuando el diablo nos venga a acechar, meta ideas en nuestra cabeza, trate de transformar la palabra de Dios, meta falsos profetas que parece que predican muy bonito, pero predican filosofías humanas, no predican la palabra de Dios. Engañarnos, torcernos, hacernos creer que Dios es tan bueno que llega al punto de ser tonto y que entonces hagamos lo que hagamos nos va a perdonar, no importa. Otras doctrinas que dicen que salvo siempre salvo, que no importa lo que hagamos, que disfrutemos de la vida. Porque una vez salvos ya no hay vuelta atrás, fuimos predestinados desde el principio de los tiempos, ya casi nos dan la libertad, una licencia, ¿no es cierto? ¿Quién es el que nos quiere enseñar que tenemos licencia para pecar? ¿Dios? ¿Jesús? ¿El Espíritu Santo que mora en nosotros? ¿O es el león rugiente que anda dando vueltas, buscando, rugiendo y buscando a quien devorar? ¿Amén? A veces no está tan evidente, se presenta como un león, se presenta como un amigo, se presenta como un hermano, como un familiar, se presenta como un hermano. Tiene muchas formas. Es rey de los disfraces. ¿Mm? Se presenta como una persona buena y amable, pero que obedece a Dios a su manera, no acepta a Cristo y va atrás de santos, atrás de vírgenes, idolatría. ¿Mm? Esos solo falta, no hay que saber si algún día el diablo lo va a hacer en nuestra contra. Solo basta saber que sí lo va a hacer, lo que no sabemos cuándo. Cuando estemos caídos, como los amigos de Job, cuando Job estaba enfermo, que no entendía lo que Dios había hecho en su vida, le había quitado todo, estaba en desgracia. Ahí vienen sus amigos a tratar de convencerlo de que por su propio pecado y su propio mal accionar es que está en la situación que está. ¿Quiénes son estos? ¿Cuántas veces nosotros hemos caídos
persona que nos ayudó cuando no estábamos tan mal, nos da la espalda y nos traiciona. No podemos esperar más de los hijos del diablo, porque no hay en esta vida, en este mundo, gente que ni uno ni otro, que solo es buena moralmente. Eso es un engaño también. No hay gente buena moralmente. O hay hijos de Dios o hijos del diablo. El campo plantado por nuestro Señor Jesús con trigo y el enemigo que es real plantó cizaña. Y ahora tienen que crecer juntos. Aprendamos a diferenciar la cizaña del trigo, porque por sus frutos los conoceréis. No nos dejemos engañar, porque hay un enemigo real que quiere contra las acechanzas del diablo. Acabamos de leer en Efesios 6:11. Hay acechanzas del diablo, nos acecha todo el día y está ahí. No bajemos los brazos. Oremos, hermanos, todos los días, busquemos al Señor todos los días, busquemos transformar nuestra mente conforme a la mente. Dediquemos más tiempo a Dios que al mundo. Mientras estamos en el mundo, tengamos nuestra mente puesta en Dios. No compartamos la vida del mundo. Estamos en el mundo, pero como hijos de Dios. Caminemos el camino angosto para entrar por la puerta estrecha, porque muchos son los que van por el camino ancho que lleva a la perdición. No apartemos nuestra vista de nuestro Señor. No apartemos nuestro tiempo de buscar su voluntad. Y sepamos que hay un enemigo real que nos acecha cada día, cada hora, y que quiere hurtar, matar y destruirnos. No tiene otro objetivo. Tenemos el poder de la vida como lo tuvo Pablo en lo que acabamos de leer, capaz de discernir el espíritu que había en este falso profeta y darse vuelta y confrontarlo lleno del Espíritu Santo. ¿Podemos nosotros, como Pablo, poder discernir los falsos profetas de hoy en día? ¿O nos dejamos por las doctrinas torcidas? Amén. Pidámosle al Señor que fortalezca nuestra mente y nuestro espíritu para que sepamos discernir y que entendamos que el enemigo es real, existe, está allí. Todos los días no pierde oportunidad, no se toma, no tiene días libres ni descanso. Todos los días trabaja para cumplir su objetivo, hurtar, matar. Amén. Le damos gracias al Señor por su palabra, Padre amado, Padre celestial. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. No permita, Señor, que este enemigo que nos acecha nos engañe y nos utilice para pueda de ninguna manera utilizarnos para cumplir sus propósitos en nosotros ni en otras personas, Señor. Perdónanos si nos hemos equivocado, nos hemos apartado, Señor. Perdónanos si nos hemos relajado en algún momento de estudiar tu palabra, buscar tu voluntad, Señor, caminar en tu perfecta voluntad. Perdónanos, Señor, si hemos dedicado más tiempo a hemos dejado atraer por las ofertas y las bondades de este mundo, Señor. Ayúdanos a fortalecer nuestro espíritu para buscar solo y que todos puedan ver en nosotros ese poder del Espíritu, esa llenura del Espíritu que hubo en Pablo cuando lo confrontó al falso profeta. Señor, en ti ponemos nuestra vida y todas nuestras cosas. Guíanos, Señor, enséñanos, madúranos en tu palabra cada día. Que nuestros pensamientos sean tus pensamientos, que nuestra mente esté las 24 horas del día puesta en ti. Que podamos vivir la transformación milagrosa del Espíritu Santo en nuestra vida, pareciéndonos cada día más. Señor, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros hablándonos. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas cada día y nos llevas de la mano.
No, tú no nos sueltas, Señor. Somos nosotros los que soltamos tus manos, atraídos por este mundo. Enséñanos, Señor, a aferrarnos, a agarrarnos fuerte de tu mano, y que no haya viento, ni tentación, ni angustia que nos pueda hacer soltar tu mano. Fortalécenos para caminar conforme a tu perfecta voluntad. Y Señor, por todo lo que haces cada día, por este tiempo que nos permitiste tener, estos medios que podemos utilizar para predicar, para llevar tu palabra, no podemos más que darte gracias, 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 en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por estar con esta noche, y espero que esta semilla haga un gran árbol en sus vidas y transforme nuestra manera de pensar. Gracias, gracias.